La historia del vino ha crecido junto con la historia de la humanidad. El jugo fermentado de la vid se ha entrelazado con el devenir del hombre, con la cultura de los pueblos, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus ritos, con sus actividades. La agricultura, el comercio, la industria, la gastronomía, el arte. El vino tiene una historia tan larga y tan rica que serpentea por la geografía mundial y se pierde en los milenios hasta llegar al mito. Y cada uva tiene la suya, cada botella tiene la suya. Muchas veces esas historias suman una dimensión extra al disfrute sensorial de la bebida. Estás en el arte del vino, como siempre, entre copas y sabores. Y hoy vamos a hablar especialmente de una uva y de un vino que van a llenar nuestra copa y la van a hacer rebalsar de historias. Comenzamos. Vamos a hablar sobre la Carmenère. La Carmenère es una antigua variedad de uva europea originaria de la región de Médoc, en Burdeos, Francia. Es considerada como una de las 6 uvas tintas originarias de Burdeos, junto con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot y Petit Verdot. Y justamente se la solía utilizar en su lugar de origen para hacer vinos mezclándola con la Petit Verdot. Su nombre, Carmenère, proviene del rojo carmín de sus hojas en el momento de la vendimia. Al comienzo hablábamos de las historias y hay uvas, hay vinos que tienen semejantes historias que podrían transformarse en una novela, con giros inesperados y con desenlaces sorprendentes. Y la Carmenère es una de ellas. La novela de la Carmenère comienza cuando era una uva que gozaba de cierto prestigio en Burdeos, en Francia. Pero entonces algo pasó. Una plaga azota los viñedos de Europa, la filoxera, un pequeño bichito que ataca las hojas, la raíz, absorbe la savia y mata la planta. Este pequeño pulgón llegó por casualidad de Estados Unidos en barco, donde no era un problema porque las vides americanas tenían otra contextura. Pero en Europa sí fue un problema y se convirtió en una epidemia. Entonces sucedió lo impensado. La epidemia mató más del 90% de los viñedos de Europa y el mundo del vino tembló. Por suerte, muchas variedades, la mayoría pudieron salvarse mediante injertos, pero la Carmenère no, y desapareció. Durante décadas y décadas se la creyó extinta y fue olvidada. Aquí podría terminar la novela de la Carmenère, pero no, aquí es donde da el giro inesperado. La Carmenère se conservó en silencio, oculta, durante más de 100 años a 10.000 kilómetros de su lugar de origen, en Chile. Se preservó por su notable parecido con la Merlot. Sucedió que antes de la plaga de la filoxera, los viticultores chilenos solían traer muchas vides de Merlot de Europa, que era uno de los principales vinos que producía Chile. Entre esas vides, entre esas plantas, venían mezcladas plantas de Carmenère. Y bueno, la Carmenère sobrevivió conviviendo con la Merlot entremezclada. Y los Merlot chilenos solían tener ciertas notas vegetales que no son totalmente típicas de la variedad. Recién fue
a finales de la década del 80, principios de los 90, cuando se da el boom de los vinos chilenos, el auge de sus exportaciones, que el mundo del vino empieza a poner el ojo, a afinar el ojo sobre los terroirs, sobre las variedades, y se empezó a estudiar el merlot chileno. Y un ampelógrafo francés, Claude Ballat, se dio cuenta de que muchas vides de merlot maduraban mucho más tarde que otras. Y después de estudiar concluyó que esas vides que se creían merlot no eran merlot, pero no supo decir exactamente lo que era. Fue recién en 1994 que otro ampelógrafo francés, Jean-Michel Boursicot, conmovió al mundo del vino cuando dijo que eso que se pensaba merlot en Chile en realidad era carmener, una variedad que el mundo del vino creía extinta hacía más de 100 años. Bueno, claro, cuando se descubre esto, cuando se descubre la carmenera, al principio fue un escándalo, un bochorno. ¿Cómo explicarle al mundo que muchos de los merlot que Chile exportaba en realidad eran una variedad desconocida? Pero rápidamente se transformó en una fantástica oportunidad de diferenciación y se comenzó con el desarrollo de esta uva que hoy es insignia de Chile y uno de los orgullos de su viticultura. Ya no es posible encontrarla en Europa, excepto en el norte de Italia. Las mayores plantaciones de esta variedad están en los valles centrales de Chile, en el valle de Maipo, Rapel, Colchagua, Cachapual, donde la diversidad de sus bodegas los posicionan como uno de los principales productores y uno de los principales destinos enoturísticos chilenos. La carmener es una variedad tardía, es una de las últimas en madurar en los viñedos chilenos porque necesita una larga temporada de crecimiento. A finales de abril, a principios de mayo, necesita una larga maduración para obtener el equilibrio, para dar su máxima expresión y para suavizar esas notas vegetales tan típicas que le da las piracinas. No olvidemos que es una variedad que está emparentada con los Cabernet y que ese toque vegetal tan propio sea eso, un suave toque y no una presencia molesta. De Chile surgen innumerables varietales y también cortes con Petit Verdot, con Cabernet Sauvignon. Las bodegas trasandinas han buscado posicionar el carmener de un modo similar al que los argentinos posicionamos el Malbec. Esta cepa luchadora también crece en pequeñas cantidades en Argentina y en Estados Unidos. Sí, en Argentina, acá, en la tierra del Malbec, la carmener está atrayendo a los fanáticos del vino. Muy bien, y estamos en Sotavento, en Alem 325, y ahora vamos a disfrutar de este vino Casillero del Diablo 100% carmener de la bodega Concha y Toro. Concha y Toro es una bodega fundada en 1883 por don Melchor de Concha y Toro, que es uno de los pioneros del vino chileno, uno de los pioneros de las exportaciones, con presencia en al menos 130 países, y hoy tienen alrededor de 11.000 hectáreas de viñedos entre Chile, entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, podemos ver el color intenso de este vino, rojo violáceo, oscuro, profundo. Es una variedad que suele ofrecer muchos antocianos, mucho más que la Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Se siente muy bien en nariz, hay una muy buena complejidad aromática, sobre todo fruta roja, madura, grosellas. Aparece en el fondo una nota que recuerda como a tierra mojada y también la clásica nota verde propia de la variedad que podríamos definir como a morrón verde, a pimiento verde, que no es invasiva, sino que es una suave nota que suma complejidad.
Y también hay un manto especiado, paprika, pimienta negra, que también son típicos de la variedad. Es un vino que hace gala de toda su tipicidad y que se siente muy atractivo y muy fresco en nariz. Bueno, a probarlo. Tiene una entrada muy rica. Se siente frutal, levemente picante. Por supuesto que está presente también la fruta roja, pero hay algo que recuerda a ciruelas, a higo. Es un vino con una muy buena estructura. No tiene una acidez muy pronunciada. Se siente suave al pasar por el paladar, sedoso, equilibrado. Este Carmener tiende a la elegancia, con taninos redondos, pulidos, trabajados por su paso por roble. Y realmente impactan las notas aportadas por el roble, chocolate, café, los tostados, fruta seca. En resumen, es un gran vino muy rico, que se siente muy bien en la boca, ideal para los que de este lado de la cordillera quieren probar un tinto diferente, con buena complejidad de aromas, con buena complejidad de sabores, un color atractivo. Un tinto que está listo en este momento para tomarlo y disfrutarlo ya, pero que la bodega dice que se podría guardar al menos por 5 años. Casillero del Diablo, Carmener, nuestro acompañante de hoy.